Muy buenos días. Esperamos que se encuentren bien. A nombre de nuestro personal y socios que conformamos SCAT, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que hemos preparado para ustedes con relación a un tema que en las últimas semanas ha tomado una relevancia tal que una presentación que compartiremos con ustedes a lo largo de una hora aproximadamente. Dicha presentación estará liderada principalmente por Viviana Belaunzarán, a quien seguramente muchos de ustedes ya la identifican bien como una de nuestras socias de la práctica de consultoría fiscal de la Ciudad de México, y también Julia Castillo, que es, al igual que Viviana, socia de la Ciudad de México y cuya práctica básicamente está enfocada a la actividad de controversia fiscal. Por supuesto, intentaremos que en este lapso logremos algún intercambio de puntos de vista con la finalidad de darles el contexto de esta jurisprudencia a la que me refería al principio. Platicaremos básicamente de tres ángulos, ¿no? El técnico que da origen a la jurisprudencia misma. Luego pasaremos a analizar de la lectura de la jurisprudencia qué es lo que se desprende y cuáles podrían ser los ángulos de interpretación que hemos venido viendo, para terminar con algunas reacciones que ya se han presentado en la comunidad empresarial, con las autoridades fiscales y, por supuesto, hasta cierto punto, pues nuestras recomendaciones que quisiéramos dejarles como pensamiento, dado que esto puede tener un impacto significativo en la operación de todos los días de nuestras empresas. Entonces, si me lo permiten, iniciamos, y para ello pongo el contexto, ¿no? Nos parece que el origen de esta jurisprudencia tiene, por desgracia, una falta de entendimiento de qué es lo que en esencia constituye el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Y sin abundar demasiado, porque seguramente Viviana o Julia lo harán, resulta que de el resumen de la jurisprudencia se dice que cuando se da una compensación y que producto de esta compensación se extingue la obligación en términos legales, pues esta no puede aplicarse al IVA, porque hay una disposición expresa en el Código Civil, que ya lo ven en la diapositiva, que es el artículo 2192, fracción octava, que prohíbe la compensación de impuestos, ¿no? Salvo que las disposiciones fiscales lo permitan. Y tal vez abro esto con dos ángulos. Muchos de ustedes recordarán que hace algunos años en el Código Fiscal de la Federación, particularmente en el artículo 23, estaba previsto y permitido la compensación universal. Eso significaba que un saldo a favor de un impuesto sobre la renta se podía compensar contra un impuesto a cargo en el impuesto al valor agregado, o viceversa. Se modifica el Código Fiscal y se elimina esta posibilidad de realizar una compensación universal. Luego, entonces, este tipo de limitantes son las que se conectan con esta disposición del Código Civil, ¿no? Sin embargo, hablando del impuesto al valor agregado, y voy a hacer un análisis muy breve, pues resulta primero que estamos hablando de un impuesto indirecto. Y como tal, digamos, el impuesto lo causa una persona y por disposición de ley tiene la obligación de trasladarlo para que le repercuta a la otra persona. Eso significa que el que causa el impuesto es una persona y la repercusión económica la recibe la otra. Es muy natural que cuando vamos a una tienda y adquirimos un producto, ¿sí? El de la tienda nos cobra el IVA a nosotros, y el obligado a enterar el IVA es la propia tienda, por naturaleza misma de la mecánica del impuesto indirecto. Luego, entonces, ¿sí?, si vinculamos esta mecánica
con la esencia de un impuesto, no debemos olvidar que por disposiciones constitucionales, el único autorizado a cobrar los impuestos es el propio Ejecutivo Federal, no el tiendero. ¿Y por qué me atrevo a decirlo con ese calificativo? Porque en el momento que Jaime Rojas va a la tienda y adquiere el producto y la tienda me traslada el efecto del impuesto, no significa que yo le esté pagando el impuesto al tiendero, sino que técnicamente hablando, el tiendero lo que hizo fue trasladarme una cantidad equivalente al impuesto que él va a tener que pagar al fisco. ¿Ok? Luego entonces, cuando a mí me traslada esa cantidad equivalente, yo tengo la obligación de pagarle este IVA, pero no como impuesto, sino como cantidad equivalente adicional al precio de los productos. Entonces, si con el de la tienda le compro los productos y a su vez yo le doy servicios fiscales y por lo mismo yo le tengo que trasladar una cantidad equivalente del IVA, cuando lo compensemos, no estamos compensando impuestos, estamos compensando una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar que recíprocamente existen y que traen en sí misma cantidades equivalentes, y por favor lo voy a dejar subrayado, cantidades equivalentes al impuesto al valor agregado, pero nunca estoy compensando un impuesto como lo está estableciendo como limitante el Código Fiscal de la Federación, y mucho menos el tiendero tiene la facultad de cobrarme un impuesto porque constitucionalmente hablando le corresponde a las autoridades fiscales cobrárselo al tiendero. Entonces, en esencia, esta jurisprudencia nace de una deformación que en mi opinión, y hablo a título personal, porque probablemente algunos de mis colegas puedan no compartirlo, nace de una errónea aplicación del contenido más básico de la ley del impuesto al valor agregado. Y para concluir, verdaderamente esto nos genera una preocupación muy, muy importante, porque si esto es un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano que tenemos en nuestro país para dirimir controversias de tipo fiscal, pues, ¿qué nos puede quedar, no? Si no hay un análisis profundo, si no hay una técnica, déjeme llamarlo de momento legal o legislativa, para poder tener un entendimiento claro de cómo funciona el impuesto al valor agregado. Y solo de ladito les comparto que esto podría no ser un caso aislado, sino se puede estar convirtiendo en una tendencia de los pronunciamientos, porque al mismo tiempo que esta jurisprudencia, hace algunas semanas también se emitió una sentencia de la Suprema Corte también, en el sentido de rechazar la deducción de una depreciación de un activo fijo, porque el contribuyente no había pagado el activo fijo. Entonces, resulta que en el análisis que se realiza, y muchos de ustedes lo sabrán, que cuando se adquiere un activo fijo, pues no es indispensable realizar el pago para que se pueda iniciar su deducción a través de la depreciación. Pues ahora, por la lectura e interpretación que le dio la Suprema Corte de Justicia, dice que inversión es un sinónimo de pago y por lo tanto, en el momento que se realiza esa inversión, tiene que estar pagada para que nazca el derecho a la deducción de la depreciación. Entonces, nos parece igualmente grave como este tema del IVA, pero ya al ser un segundo pronunciamiento con un ángulo que en nuestra opinión puede carecer de ese tipo de técnica, nos obliga a estar preparados y visualizar cómo puede llegar a ser el comportamiento futuro respecto de otras sentencias que se puedan emitir. Y hasta aquí me quedo para no desviarme y entrar al análisis ya mucho más preciso del contenido de la jurisprudencia. Y por lo mismo, pues le pediría a mi socia Julia Castillo si nos puede platicar un poquito de ello. Gracias, Jaime. Buenos días nuevamente. Perdón. Buenos días nuevamente a todos.
Pues continuando, digamos, con el análisis y ya nos ponía en contexto Jaime de la crítica que puede haber alrededor de la reflexión y ciertamente podríamos profundizar aún más, pero queremos seguir avanzando con ustedes. Entonces, vamos ahora a poner un contexto de algunos aspectos relevantes para ir profundizando en el análisis. Y lo primero que me gustaría es, digamos, recordar en beneficio de todos cómo está la cronología de las tesis que detonó esta enorme discusión y este desafortunado resultado. Me refiero primeramente a la tesis que se emitió en agosto del 2022, que a partir de un criterio que emitió el Pleno de Circuito en el estado de Guanajuato, donde nos da a conocer que su criterio de interpretación es que en efecto no se vale que cuando hay IVA trasladado se aplique la compensación. Ese criterio que se dio a conocer en agosto de 2022 constituía ya una jurisprudencia, pero es importante recordar que solamente era obligatoria en ese estado. Entonces, cuando eso sucede, significa que el resto de los tribunales del país pueden adoptar un criterio diferente, como sucedió en el caso, y particularmente en diciembre de 2022, un tribunal colegiado da a conocer una tesis y se publica esta tesis con un criterio exactamente opuesto, donde considera que sí verdaderamente es procedente la compensación, porque no existe, digamos, por una parte no existe una prohibición expresa y por otra parte incluso profundiza en este tema de que sería lo natural de acuerdo con las transacciones y en congruencia con lo que nos platicaba Jaime. Y entonces estas discrepancias dan lugar a que llegue a la Suprema Corte una contradicción de criterios y la decisión que toma la Suprema Corte constituye una jurisprudencia y por ende obligatoria, y en un momento más profundizo en qué significa eso, y es como llegamos a la sesión del 15 de marzo de 2023, donde la Suprema Corte resuelve que en efecto el criterio que debe de prevalecer es que no puede aplicarse la compensación cuando estamos pensando en el IVA trasladado, que a su vez se refleja o se impacta en una solicitud de devolución o en un acreditamiento para efectos de IVA. Ahora bien, es importante también recordar que esta discusión no es nueva, es una discusión muy antigua, llevamos muchos años discutiendo con la autoridad fiscal este tema y por lo mismo, antes de toda esta discusión que se ha disparado de manera importante por el desafortunado resultado, lo cierto es que ese tema ha venido sobre los años con la autoridad y en el pasado el criterio que prevalecía no solamente en los tribunales, sino incluso con la propia autoridad fiscal, era que sí procedía a considerar como efectivamente pagado para efectos de los requisitos del acreditamiento de IVA el que se hiciera el traslado o se tuviera por cubierto ese traslado de IVA mediante la figura de la compensación. Y muchos años, digamos que prevalecía ese criterio y ahora pues resultó en esto. Ahora bien, teniendo ese contexto en mente, vamos, digamos, a algunas reflexiones principales alrededor de lo que significa esta sesión del 15 de marzo y la emisión de este criterio por parte de la Suprema Corte. Lo primero que hay que decir es que en el presente todavía no se publica la tesis de jurisprudencia por contradicción que da lugar justamente a esta decisión de la Suprema Corte, y mientras no se publique en el semanario judicial en términos de las disposiciones aplicables, propiamente todavía no es un criterio obligatorio. Ya sabemos cuál es el criterio, ya sabemos qué es lo que resolvió la Suprema Corte, pero hace falta ese elemento formal que es su publicación. Ahora bien, estamos a un paso de que se publique y en cuanto eso suceda, pues esa jurisprudencia se vuelve de aplicación obligatoria. ¿Y qué significa que sea aplicación obligatoria? Que a diferencia de lo que había sucedido en el ejemplo que pusimos de agosto de 2022 al 15 de marzo, donde un tribunal en Guanajuato decidió en una forma y luego otro tribunal en Saltillo decidió de otra forma, ahí cada tribunal tiene la facultad libre de decidir en cada caso concreto cuál es el criterio o interpretación que considera aplicable en un caso como este, donde la norma no tiene una norma expresa para resolver el punto. Pero cuando llega una jurisprudencia de la Suprema Corte, como en el caso sucede, entonces esa libertad de decisión desaparece y ya hay un criterio obligatorio que aplicar por cualquier tribunal, con independencia de que esté de acuerdo o no, nos guste o no, o lo desafortunado que sea la resolución, es un criterio que es obligatorio para todos los tribunales. Y eso significa entonces que a partir de que se publique, cada tribunal que resuelva una controversia
en donde la autoridad haya negado una solicitud de devolución por considerar que ese acreditamiento no procedía porque no hay, digamos, un pago en efectivo, sino que se extinguió con compensación, cada caso que se resuelva de esa manera, cada tribunal va a tener que aplicar esa jurisprudencia. Eso lleva de inmediato a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y qué va a pasar con el pasado o es presente y futuro? Y por eso les ponemos en la mesa el tema de retroactividad. Hay un principio general que seguramente la mayoría de ustedes han escuchado, que es un principio constitucional, partiendo de las leyes propiamente, que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Eso mismo se traslada al caso de las jurisprudencias porque a través de la ley de amparo se reconoce ese mismo principio para establecer que una jurisprudencia no tendrá aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna. Entonces, eso, digamos, pretende tener un nivel de protección y entonces eso nos ayudaría a decir, bueno, pues entonces esta jurisprudencia que deriva de una resolución sesionada por la Suprema Corte el 15 de marzo y que todavía no se publica oficialmente la tesis, pero que próximamente se publicará, pues entonces a partir de que se publique ya va a ser obligatoria en la aplicación de caso por caso para cada tribunal, pero nos llevaría a decir, bueno, pero entonces no se puede aplicar de manera retroactiva. Nosotros pensamos que ese principio debe de prevalecer de esa manera. Sin embargo, debo ponerles en la mesa que no es una discusión tan simple como parece, porque la realidad es que hay una gran discusión en tribunales alrededor de hasta dónde llega esa protección de retroactividad en la aplicación de las jurisprudencias. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en los tribunales se ha discutido ampliamente que cuando no hay una jurisprudencia anterior o previa y de modo que la nueva jurisprudencia modifique el criterio, ahí se ha discutido mucho si verdaderamente el que se aplique esta jurisprudencia significa una aplicación retroactiva. Dicho en otras palabras, hoy que ya sabemos que la Suprema Corte considera que no se vale que el IVA trasladado que tengo que yo recibir por los bienes que me enajenaron o por los servicios que recibí y que tengo que pagar, y no se vale que ese IVA lo compense, lo tengo que fluir en efectivo. La pregunta es, bueno, ¿y ese criterio que la Suprema Corte estableció también va a aplicar a todo lo que sucedió en los últimos 5 ejercicios que la autoridad podría revisar o que los contribuyentes todavía pueden pedir la devolución? Existe una gran discusión, de forma que algunos tribunales podrían decir, pues es que no hay un criterio previo, entonces el que se aplique para atrás realmente no es una aplicación retroactiva porque no había un criterio antes. A ese nivel están las discusiones en la aplicación retroactiva y por eso lo que les queremos compartir en esta mesa el día de hoy es que pensamos que sí existen elementos de defensa para sostener que no debería de aplicarse para atrás porque no debería de ser retroactiva, pero no es una discusión sencilla. Ahora Tal bien, vez, para Julia, en esta no... parte, perdona Adelante, si Jaime. te hago una pequeña interrupción. Digamos que, entre otras razones, me imagino lo comentas porque la jurisprudencia quedó circunscrita a 2 elementos, ¿no? Digamos, por supuesto, a la ley vigente en el 2019 y 2020, que si bien no ha cambiado, no era diferente antes del 19 y tampoco después del 20, pero lo hizo para una consideración muy particular, prestación de servicios, y número 2, devoluciones de saldos a favor producto de compensaciones. Luego entonces que habrá muchos casos en los que no estemos hablando de prestación de servicios, en los que no se genera un derecho a la devolución, sino simplemente es una mecánica de acreditamiento, y todo ello, imagino, forma parte de los elementos de defensa que en su caso tendríamos que hacer valer respecto de esto, ¿no? Un poquito para el contexto de nuestros clientes, que vean que ciertamente no desconocemos que la autoridad puede llegar a aplicarlo, pero hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta. Justamente a eso iba Jaime, entendiendo claramente la discusión de retroactividad. Ahora hay que delimitar que hay 2 pronunciamientos expresos. La aplicabilidad de este criterio para los ejercicios 2019 y 20 y que esto además abarca tanto las solicitudes de devolución como el acreditamiento de IVA. Entonces, teniendo esos pronunciamientos expresos, justamente el tema de la obligatoriedad significaría que sí se traduce
para estos 2 ejercicios y que además abarca el caso de solicitudes de devolución o acreditamiento de IVA. La pregunta interesante va a ser, bueno, y entonces los ejercicios, digamos los últimos 5 ejercicios, pero que no son 2019 y 2020, ¿qué va a pasar? Y eso lo vamos a abordar un poquito más adelante en la propia, en esta misma discusión, cuando hablemos de los medios de defensa. Y finalmente, pues, ¿qué significa que no sea obligatoria? Lo que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Ciertamente, cada tribunal para 2019 y 20 no tiene otra más que aplicar ese criterio en cada caso que tengan que resolver, pero a la vez significa que fuera de esos 2 ejercicios, 18, 2020, 2022 y lo que va de 2023 mientras no se publique, los tribunales siguen teniendo esa libertad de aplicar o no esta jurisprudencia, siempre y cuando acepten que en efecto de otra manera sería retroactivo su aplicación. Ahora, cuando hablamos del tema de retroactividad como último punto para seguir avanzando, porque hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes, es que también pensemos en que no debemos hablar nada más de ejercicios o años puros, ¿no? Ya con ver, bueno, pues si es 2018 ya no fue no puede ser retroactivo y 2021 no puede ser retroactivo. También tenemos que ver las circunstancias de los casos, porque imagínense ustedes que no hubiéramos aplicado la compensación a los actos jurídicos concretos que detonaron un IVA, que yo, que recibí los servicios, tuve que aceptar el traslado. Imagínense que no hubiéramos aplicado la compensación. Y queremos ahora reconocerla mediante una declaración complementaria, pues ahí sería mucho más difícil decir que estaríamos aplicando retroactivamente la jurisprudencia porque son hechos que no habían sucedido antes. Entonces, también es importante tomar en cuenta esas disertaciones. Pero vamos a seguir avanzando con los temas y este tema de la defensa de cómo funciona para atrás lo vamos a profundizar más adelante. Pues Viviana, no sé si nos quieres continuar platicando sobre el tema. Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Sí, continuando con este tema y la forma en que nosotros debemos de leer e interpretar este criterio jurisprudencial, podemos ver que se presentarían los siguientes efectos, ya muy concreto, ¿no? Para cómo afectaría a los contribuyentes, ¿no? Primero, recordar que la compensación solo la podemos realizar cuando 2 personas reúnen tanto la calidad como de deudor o acreedor de forma recíproca, ¿no? Entonces, cuando estamos ante este supuesto, podemos realizar la figura de la compensación mediante la cual se entiende que se extingue esta deuda, no se da el pago de esta contraprestación. Ahora bien, bajo 2 ángulos lo tenemos que analizar, desde el momento en que se causa el impuesto y si se genera o no el derecho al acreditamiento. Como les indico, cuando reunimos esta calidad de deudor acreedor y nosotros acordamos en realizar esta compensación de saldos, lo que se detona es la causación del impuesto al valor agregado en este tipo de operaciones. Es lo que nos indica este nuevo criterio jurisprudencial. Pero ahora, ¿qué pasa del lado del acreditamiento? Lo que nos indica es que no se genera este derecho, sino únicamente lo que yo causo, pero este IVA acreditable que va implícito en la operación, si las 2 transacciones están grabadas por este impuesto, pues no lo podría considerar como pagado y no lo podría yo acreditar. Entonces, esto es realmente un perjuicio para los contribuyentes y evidentemente tiene afectaciones desde el acreditamiento también si yo voy a solicitar esta devolución de IVA, como ya lo hemos estado platicando, ¿no? Entonces, lo que generaría es que yo causaría en una figura de compensación únicamente el impuesto al valor agregado, pero no lo podría acreditar y esto se daría un efecto de forma permanente si es que nosotros seguimos realizando las compensaciones y no buscando alternativas adicionales para poder recuperar este derecho al acreditamiento que tienen los contribuyentes, ¿no? Entonces, viéndolo de forma práctica y esquemática, esta compensación, ¿cómo lo deberíamos de ver y cómo operativamente funcionaría, ¿no? Entonces, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Donde tenemos una operación entre la empresa A y la empresa B. Supongamos que la empresa A le vendió productos a la empresa B y para tales efectos le emitió un CFDI de ingresos, ¿no? Tiene una cuenta por cobrar con la empresa B de 100 pesos. Vamos a hacerlo facilito y poner que son los mismos importes. A su vez, la empresa B le prestó servicios, ¿no? Entonces, también por 100 pesos y traen un IVA. Las 2 operaciones están grabadas. ¿Qué pasaría aquí, no? Si las 2 empresas, imagínense, emitieron un CFDI de ingresos con una clave de método de pago PPD, que quiere decir que lo voy a pagar en parcialidad porque no se ha cubierto la contraprestación en el momento de la emisión del CFDI. ¿Qué pasaría ahí? Las 2 empresas, si acuerdan la compensación,
tendrían que emitir su recibo de pago, como lo hemos hecho, ¿no? Siempre, ¿no? Con la clave 17, que es compensación en el concepto de forma de pago. Pero ¿qué ocurrirá? Con este nuevo criterio jurisprudencial, las dos empresas van a causar 16 pesos. Sin embargo, antes de tener este pronunciamiento, ¿no? De la Corte, nosotros, ¿qué hacíamos, no? Causábamos el IVA al 16, pero a su vez, como nos estábamos considerando que se estaba pagando la contraprestación, o sea, la cobro, pero a su vez la pago, también acreditábamos 16, ¿no? Entonces, el efecto era neutral. Sin embargo, ahorita, con esta nuevo criterio, lo que ocurriría es que las dos empresas causarían 16 pesos, se pagarían estos 32 pesos al fisco federal y ninguna de las dos podría acreditar los 16. Imagínense, este es el caso más grave que se llega a presentar. Evidentemente, cada operación hay que analizarla, ¿no? Porque puede haber operaciones que sí traen IVA, que no traen IVA, que sean exentas, ¿no? Entonces, es importante ver esto, ¿no? Entonces, ya que nosotros hacemos y acordamos esta compensación, no solo nos quedamos ahí, sino tenemos que también emitir, recuerden, el recibo de pagos, ¿no? Porque con ello yo informo a la autoridad, y además que son requisitos para poder ejercer deducciones y acreditar un IVA, informo a la autoridad sobre los cobros que he realizado la contraprestación, ¿no? Entonces, en este momento, las dos empresas tienen que emitir un recibo de pago indicando, oye, estoy cobrando y estoy incluyendo este concepto de forma de pago, el 17, que es la compensación, ¿no? Recuerden que ahorita ya tenemos el CFDI, ¿no? El complemento de pago, la versión 2, ¿no? Ya está vigente. En la versión 1 nosotros no segregábamos los impuestos. A partir de la versión 2, recuerden que han habido cambios importantes donde tenemos que segregar ya los impuestos, ¿no? Ya vienen los campos y la posibilidad. Podemos manejar varios pagos, ¿no? Para una misma operación. Y además, nosotros tenemos que indicar si la operación que estamos cobrando o no, es objeto no de impuesto. Sin meterme al detalle por toda esta reforma que sufrimos en materia de IVA, donde ya sabemos que tenemos actos objeto de IVA y no objeto, ¿no? Entonces, todo este análisis tenemos que realizar en este momento y para estos efectos deberíamos de ponerlo y de incluirlo, ¿no? Entonces, si yo estoy realizando la compensación, pues yo debería de poner, oye, cobré 100 pesos e implícitamente va un IVA del 16. Pero la autoridad, cuando vea esta situación, va a decir, oye, pues sí, me estás presentando este aviso de compensación, sí genera esta causación del impuesto, pero no procedería el acreditable, ¿no? Entonces, tenemos este foco rojo, ¿no? Y además recordemos que conforme a las reglas de carácter general, es la regla que pueden ver ahí en su pantalla, la 27132, cada vez que yo hago un cobro, y también esto está regulado en la guía, ¿no? De llenado del complemento de pagos, cada vez que yo hago un cobro, se considera que este cobro se aplica proporcionalmente el IVA, ¿no? Y cada concepto que integra un CFDI, ¿no? Entonces, hasta ahorita yo les estoy manejando como que el peor de los escenarios, y si yo quiero decir que hago toda la compensación de la contraprestación, pues implícitamente va ese IVA relacionado y estaría en este supuesto de causación de IVA y de no acreditable, ¿no? Entonces, más adelante detallaremos como que las posibles alternativas que nosotros vemos ante esta situación, porque la compensación todos sabemos que son operaciones del día a día de las empresas, ¿no? ¿Para qué hacemos esta ida y venida de flujos de efectivo si no únicamente hagamos esta compensación de adeudos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer al respecto? Lo analizaremos durante la charla, ¿no? Entonces, otro supuesto que se puede dar y que debemos de tener muy en cuenta es las prácticas que se llegan a dar en el mercado, ¿no? Voy sobre este mismo supuesto, ¿no? Donde la empresa A le vende producto a la empresa B y la empresa B le presta servicios, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas es, oye, no me emitas, cada una no emite un CFDI de ingresos, sino la empresa A le dice, mira, yo te facturo el producto, pero ya no me factures el servicio, ¿no? En este caso estoy diciendo una publicidad o un marketing, sino mejor yo te emito una nota de crédito, ¿no? Entonces yo les decía, oye, este derecho a la compensación surge cuando yo tengo la calidad de deudor y acreedor. Y ustedes bien saben que una nota de crédito, ¿qué es lo que provoca? Es la disminución del acto que le da origen, ¿no? Si yo tengo un CFDI de ingresos, en este caso de 100, ¿no? Y el servicio que me está prestando es de 50 pesos, ¿no? Donde el IVA son 8 pesos, no son 18, ahí traen un detallito. Lo que provocaría es que si la empresa me factura, la empresa B sí factura los 50 pesos, pues ahí reunimos la calidad de deudor acreedor. Pero si con estas prácticas de ciertos sectores, ¿no? Donde
la empresa que vende el producto a su vez le emite una nota de crédito a la prestadora del servicio por estos 50 pesos, ya no estaríamos en la figura de compensación y se reduciría el valor del acto o actividad, ¿no? Entonces, la empresa A que declara, dice, oye, pues de mis 100 pesos, ¿no? Solamente reduzco estos 50 y yo nada más tengo como acto grabado, ¿no? Pues los 50 más estos 8 de IVA y es lo que únicamente voy a causar. Ojo aquí, ¿no? Porque sabemos que muchas empresas están realizando esto. La nota de crédito debe utilizarse únicamente para descuentos, ¿no? Para devoluciones o para rebajas, no para soportar una contraprestación que yo voy a recibir, ¿no? Entonces, tampoco para cancelar una operación. Entonces, sé que esto se está argumentando como una salida. Evidentemente, podría estar muy estructurado donde a lo mejor argumentando, oye, que ciertas funciones o activos, ¿no? O riesgos que están incluyendo, a lo mejor puedo manejar una disminución en un precio de venta de un producto, pero no de esta forma, como aquí lo estoy planteando como en un caso muy marcado y muy extremo de cómo se podría ver, ¿no? Porque en estas empresas que tenemos estas prácticas para salir de este esquema de compensación, la autoridad sí nos podría rechazar esta realización de este tipo de actividades para poder acreditar y para poder tener estos IVAs. Tienen otras repercusiones, ¿no? También, ¿no? La empresa B, pues obviamente nunca va a acumular para pagos provisionales ese ingreso porque para ella, pues le están disminuyendo, ¿no? La base, ¿no? Del producto que va a adquirir, ¿no? Entonces, esto nada más lo queremos dejar sobre la mesa para que se valore, no es momento de valorar nuestras transacciones, las políticas que tenemos para tener una mejor salida ante este tipo de cuestiones que se presentan con esta compensación, ¿no? Viviana, tal vez con lo que dices, una iniciativa de este tipo lo único que provoca es contaminar un efecto del IVA con el impuesto sobre la renta, porque estarías tomando una deducción de un gasto a través de la autofactura, ¿no? Déjame llamarle, porque la nota de crédito pues, la emites tú mismo, entonces estarías tomando una deducción sin el comprobante fiscal del tercero. Claro. Porque además en el ejemplo que pones muy rápido, me imagino que la parte contable te va a traicionar, porque regularmente una nota de crédito se emite por un descuento, bonificación, ¿no? O devolución de producto. Correcto. Y aquí, pues un servicio de publicidad seguramente va a ir a un rubro de gastos, ¿no? Entonces, muy delicado, ¿no? Muy delicado el caminar con esto para salirnos del problema del IVA, ¿no? Pero, correcto. Y además, oye, si te revisa y la autoridad va a decir, oye, ¿por qué le vendes ese precio, no? Y otra persona otro. Entonces, trae muchas repercusiones implícitas, ¿no? Entonces, este esquema de operación. Entonces, hasta ahorita yo les quería comentar y mostrar gráficamente cómo se pueden llegar a ver estos efectos y las repercusiones adversas que se tienen de estos nuevos criterios, ¿no? Si no, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, que sería importante ir valorando, ¿no? Yo hasta aquí me quedaría y creo que es importante empezar, ¿no? Con este análisis de recomendaciones y cómo salir adelante, ¿no? Porque la autoridad ha sido muy estricta, ¿no? Ya en los procesos de devolución, ya la autoridad nos está solicitando, oye, ¿qué pasó con esta devoluciones de IVA? Disculpen, ¿qué pasó con esta compensación? Sopórtamela, ¿dónde está la razón de negocios? Inclusive nos lo piden, ¿no? Oye, dime por qué, si para realizar la compensación ya se considera que el interés del acreedor sea satisfecho. Entonces, hay muchos elementos, entonces tenemos que estar preparados e ir viendo qué salidas podemos ir tomando ante esta situación, ¿no? claro, y ante eso, Viviana, pues como lo dice la diapositiva, pues cuáles han sido las reacciones inmediatas que se han presentado, que hemos conversado inclusive nosotros mismos con las autoridades fiscales, y bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Primero, parece que el propio SAT está reconociendo que es una jurisprudencia desafortunada, porque está modificando la forma tradicional de cómo se han conducido, digamos, muchas operaciones y sin distinguir si son operaciones entre partes relacionadas, porque esto es muy, muy común entre empresas del mismo grupo o con terceros independientes, ¿no? Entonces, claro, al ser un pronunciamiento del Poder Judicial, pues lo que han comentado es que pues lo tienen que respetar, y por supuesto parece que por intención no lo quisieran utilizar para el pasado, y lo digo así, parece, porque
Pues nosotros de manera muy reciente ya tenemos un par de casos en donde pues ya la autoridad está preguntando el fundamento para haber realizado una compensación y cómo se soporta el derecho del acreditamiento del IVA en una solicitud de devolución que uno de los clientes de uno de nuestros socios presentó la semana pasada, ¿no? Entonces, creemos que si bien han dicho que no lo piensan utilizar, en la realidad y en la práctica nos vamos a encontrar cada vez con más frecuencia este tipo de situaciones por la simple lógica que si ya de origen traían una intención de no devolver el IVA y de retrasar cualquier derecho de devolución de cualquier otro impuesto que tiene un contribuyente, pues esto se les acomoda muy bien para poder utilizarlo como herramienta, ¿no? Evidentemente, ante la preocupación de la comunidad empresarial, la autoridad fiscal estableció como posibilidad emitir una regla miscelánea, ¿no? Cosa que en lo personal dudo muchísimo porque primero esta época del SAT no se ha caracterizado por emitir reglas que atiendan a preocupaciones o necesidades de los contribuyentes. Seguramente muchos de los presentes recordarán temas asociados con la limitante que tenemos para la deducción de intereses y que se puede aplicar en forma consolidada. Entonces, pues hay una regla natural que está pendiente desde hace más de 2 años y con esa claridad se le ha comentado a la autoridad fiscal y no la ha emitido. Y así podría mencionar 2 o 3 más temas y que no ha surgido como punto de aligeramiento o de apoyo al contribuyente, pues la emisión de reglas misceláneas. Ese es un primer ángulo. Y el segundo, nos parece que al ser un tema judicial, más que promover una regla miscelánea, debería modificarse la ley del IVA. Si verdaderamente quieren evitar que se utilice la mecánica de compensación para este impuesto, pues que se modifiquen los artículos correspondientes, ¿no? Y que no se quede al libre albedrío de la autoridad si lo aplica o no lo aplica y a la decisión del contribuyente si toma o no un criterio, sobre todo que en operaciones con terceros independientes sí se afectan relaciones comerciales. Por supuesto que hay un problema muy serio. Entonces, creemos que como comunidad lo que debemos motivar, y en nuestro caso ya lo estamos haciendo, es la búsqueda de una reforma a la ley del IVA o, como se dice por ahí, pues tratar de que haya un nuevo criterio de la Corte, ¿no? Y ahí seguramente más adelante Julia nos dirá qué posibilidades hay de que se emita un nuevo criterio en donde se modifique este ángulo que en mi apreciación sigue siendo erróneo, ¿no? Entonces, esto es lo que encontramos al día de hoy. Por supuesto, muchas empresas están muy preocupadas y por lo mismo pasemos mejor a ver qué recomendamos, ¿no? Julia, Viviana, sobre el futuro, ¿no? O el pasado, cómo tener el pasado, ¿no? Adelante. Exacto. Sí, pues siguiendo con este tema de las reacciones y de las recomendaciones, además de esta recomendación que pone Jaime en la mesa, ¿no? ¿Qué va a pasar de cara a la parte normativa? Les queremos puntualizar algunos aspectos tanto del pasado como del futuro, porque las recomendaciones pueden ser diferentes, ¿no? En el pasado, pues lo hecho está y entonces tenemos que tomar medidas con base en lo que sucedió para tratar de mejorar nuestra posición. Y primero vamos a platicar del pasado y láminas adelante vamos a hablar del futuro. En ese sentido diríamos, bueno, lo primero sería tener, digamos, muy claramente esa revisión o ese análisis de qué fue exactamente lo que hicimos y qué tenemos documentado. Y por eso empezamos con ese análisis de propiamente la existencia de la compensación con todos sus elementos, porque, claro, la discusión más fuerte va a ser que efectivamente en una transacción compensé no solo la contraprestación, sino el IVA que mutuamente se tenían que trasladar, y esa discusión va a tener muchas dificultades, como ya lo platicamos. Pero antes de llegar ahí, lo primero sería poder, digamos, tener todos los elementos de que verdaderamente procedía la compensación de la contraprestación. Si no, desde ahí nos vamos a atorar y la defensa va a ser mucho más compleja. Entonces, por eso, la primera reflexión que les compartimos es
tener mucha visibilidad y claridad de cómo efectúa la compensación. Reglas mínimas de la compensación de la contraprestación, con independencia de la discusión del IVA, pero de la contraprestación en lo principal. Las deudas tienen que ser líquidas y exigibles. Eso significa que ambas deben de tener ya una cantidad determinada o determinable, pero determinable, digamos, que te lleve a poder cuantificar en este momento, no en el futuro, porque si lo que tengo es la determinación futura, posiblemente no se actualiza la compensación actual. Y en el tema de la exigibilidad, imagínense en el ejemplo que ponía Viviana, que una es, digamos, hoy, ¿no? Pagadera dentro, en este momento, y la otra tiene una fecha de vencimiento de 3 meses. Una no es exigible y la otra sí, entonces no procedía realmente la compensación. Y además, cuando hablamos de la compensación, en el ejemplo que también nos pone Viviana, había un caso donde uno es mayor, una cantidad es mayor que la otra. Entonces, en ese caso, la compensación solo realmente opera hasta por el importe de la menor. Entonces, estos elementos son los mínimos que necesitamos para poder, digamos, estar ciertos que podemos demostrar primeramente que en efecto procedía la compensación de las cantidades y ya poder, digamos, entonces el día de mañana defendernos en la parte más pura y difícil de qué pasaba con el IVA, ¿no? Sobre todo piensen ustedes en los ejercicios 2018, 2021, 2022, donde ya estamos diciendo que la jurisprudencia no debe de aplicarse retroactivamente como un elemento de defensa. Pero si no puedo demostrar que verdaderamente apliqué la compensación con todos sus elementos, pues entonces vamos a estar en muchas dificultades, porque el IVA trasladado no era compensable porque una deuda no era exigible, no es tan simple como eso. Entonces tenemos que revisar muy bien dónde estamos para poder el día de mañana fortalecer nuestra defensa. Ahora bien, siguiendo con ese análisis de dónde estamos en el pasado, la siguiente parte importante sería qué tenemos, o sea, cómo estamos documentando que lo que queríamos hacer era una compensación. ¿Por qué les digo esto? Porque en términos civiles, la compensación opera por Ministerio de Ley. Eso significa en automático, por el solo hecho de que 2 personas tengan la calidad de acreedor y deudor recíproco, en automático opera la compensación si se dan los requisitos que ya explicaba yo. Ahora, de cara a la autoridad y la defensa, la verdad nos convendría mucho más tener acuerdos expresos. Entonces, muchos de nuestros clientes nos han preguntado, ¿no? Bueno, y es que, ¿cómo voy a demostrar que sí, yo tenía esta intención o no? Porque de pronto, como decía Viviana, la autoridad nos cuestiona, oye, pero ¿cómo sé yo que quedó verdaderamente satisfecho el interés del acreedor? Entonces, lo que nosotros queremos es que esté claramente estipulado que era la intención de las partes. Jurídicamente no es indispensable, pero de cara a defensa con la autoridad sería deseable. Entonces, por eso ponemos en la mesa este análisis de tenemos o no contrato. Sabemos que en muchas ocasiones, contra lo que la autoridad piensa, las operaciones y los actos no son tan rígidos de que cada operación lleva un contrato y puede haber muchos acuerdos de voluntades sin contrato, pero entonces ahí necesitamos buscar justamente en la documentación que tenemos de la práctica de lo que sucedió, qué otra evidencia podría existir para fortalecer que la intención de las partes era efectuar una compensación. Ahora, hay casos donde se necesita la voluntad expresa de las partes. Decía yo que la compensación por regla general opera por Ministerio de Ley en automático, pero tiene algunas excepciones. Cuando la compensación, en el ejemplo que poníamos, los importes de las deudas no son exactamente iguales, una supera a la otra, se puede poner acuerdos que si se reconocen expresamente generan un mejor entendimiento. Cuando las deudas no son de dinero, también se necesita una voluntad expresa para que opere la compensación y así como eso puede haber determinados elementos. Una reflexión que les queremos poner, porque igual muchos clientes nos lo han preguntado, es que ¿qué va a pasar si solamente tengo la factura, ¿no? Porque ese, bueno, pues es un documento indispensable por el tema fiscal. Y lo que les queremos compartir es que no sería suficiente. Hay que buscar entre toda la documentación que tengamos qué más existe y por esa razón, pues recomendamos justamente revisar, ¿no? Para ver exactamente dónde estamos y fortalecer nuestros elementos de defensa el día de mañana. Especialmente si lo que tienen en puerta son solicitudes de devolución, porque como decíamos, bueno, una cosa es que la autoridad en el futuro llegue a revisar por facultades de comprobación y otra cosa es que yo mañana le quiera ir a pedir una devolución donde verdaderamente lo que apliqué fue una compensación de ese IVA trasladado. Entonces, vamos a seguir avanzando con estos temas y ahora queremos platicarles hacia el futuro, ¿no? Decíamos, pues una cosa es lo que he hecho los últimos 5 ejercicios, pero ahora presente y futuro, ¿qué
qué recomendaciones o qué acciones se pueden tomar y es parte de lo que queremos platicarles. Julia, tal vez antes de que, por supuesto, creo que le corresponda a Viviana platicarnos del futuro, nada más, si el auditorio me lo permite, yo creo que debemos luchar porque el impacto no sea permanente, como hoy se está visualizando a través de la jurisprudencia. Y me voy a permitir poner el siguiente escenario, que claro, puede ser circunstancial, pero imaginemos que esta compensación se hizo entre dos empresas del mismo grupo y es objeto de rechazo por la autoridad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tengo que desconocer el acreditamiento del IVA y, por lo tanto, como sí se causó el correspondiente a la realización de los actos o actividades, tendría que presentar declaraciones complementarias, ¿no? Lo que significa que desde nuestro ángulo de apreciación, como se utilizó como soporte de pago la compensación, eso significa que todavía no se paga ese IVA, ¿ok? Luego, entonces, si hoy decido pagar el IVA con flujo, ¿sí? La siguiente pregunta es si hoy puedo tener derecho a ese acreditamiento del IVA, ¿ok? Y como saben, y si no podemos después abundar para casos específicos que tengan ustedes, el IVA, a diferencia de cualquier saldo a favor de impuestos, no tiene técnicamente una prescripción para poderse acreditar. Luego, entonces, si yo hablo de un IVA del pasado 3, 4 años atrás y hoy lo activo, podrían hacer nuevamente un derecho de acreditamiento y recuperar ese efecto que indebidamente la autoridad hoy me determinó a través de la causación del otro IVA, ¿no? Claro, habrá consecuencias más asociadas con actualizaciones, recargos y eventualmente multas, y esto ya es parte de las facultades de comprobación, pero yo creo que para el pasado tiene el mérito suficiente el análisis respecto de operaciones entre partes relacionadas, partes independientes, y cómo puedo mitigar ese impacto y, sobre todo, muy importante, que no se convierta en algo permanente a nivel del propio impuesto, ¿no? Entonces, cierro esto del pasado para pasar al futuro, que seguramente Viviana nos dará algunas otras recomendaciones. Sí, claro, Jaime. Para el futuro, ¿qué tenemos que empezar a vigilar? ¿Qué controles debemos empezar a establecer, no? Evidentemente, tenemos que identificar todas esas transacciones que son susceptibles de realizar, ¿no? Una compensación, como ya nos indicó Julia, ¿no? Esta generación recíproca de IVAs o no. Puede haber, como ya poníamos en nuestros ejemplos, ¿no? Operaciones que sí están sujetas al impuesto al valor agregado, pueden ser operaciones tasa cero o exentas, o inclusive operaciones que sean no objeto, ¿no? Todo eso tenemos que ir identificando porque las repercusiones fiscales son distintas, ¿no? El tema de compensación de facturas versus nota de crédito, como ya lo platicamos. Nosotros creemos, ¿no? Evidentemente, que si estamos emitiendo notas de crédito, realmente por devoluciones, descuentos, ¿no? Bonificaciones, ¿no? Que estamos realizando en las operaciones, ¿no? Evidentemente, esta regla de compensación ahí no aplicaría, ¿no? Porque con esta nota de crédito sí estoy disminuyendo ese valor del acto o la actividad que estoy yo realizando, ¿no? Hay otros casos, como decía, es abuso, ¿no? En la utilización de notas de crédito para no exigirle a la contraparte un CFDI de ingresos que no se emita. Ahí sí estaríamos, ¿no? En posiciones de riesgo en caso de una eventual revisión por parte de las autoridades fiscales. Ahora bien, el tema de la relación contractual, ¿no? Va a ser muy importante este soporte, como ya lo hemos indicado. Será necesario también ver qué tipo de operaciones tenemos, si son con terceros o con partes relacionadas, para ir viendo todas estas repercusiones y ir adecuando nuestras políticas internas, ¿no? Para operar y para realizar este tipo de gestiones, ¿no? Ya sea de cobro o de compensaciones, ¿no? Y como les decía, estas políticas internas pueden ir tan amplias como desde eliminar la figura de compensación de nuestras operaciones, ¿no? Sabemos que por ministerio de ley aplica, pero podemos indicar incluso en los contratos donde, oye, a pesar de que tengamos la figura de deudor-acreedor, exclusivamente vamos a necesitar flujos de efectivo, ¿no? No siempre machan al 100% las operaciones, bien lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos elementos para poder indicar ello. O la otra es establecer políticas donde digamos,
solo vamos a compensar los principales de las operaciones. Los impuestos, ¿no? Que ahí estamos enfocados únicamente al IVA, pero recuerden que hay otros impuestos que también que se detonan con el flujo de efectivo. Tenemos el IEPS, ¿no? Entonces, aquí esta compensación lo podemos enfocar únicamente a los principales, y lo que es ya la porción del componente de IVA, sí que exista un flujo de efectivo entre las compañías, ¿no? Ahorita les voy a platicar todo lo que tenemos que prever para poder realizar esto, porque se escucha fácil, pero operativamente puede ser complicado, ¿no? Y revisar las operaciones, ¿no? Porque podemos tener otros casos de excepción, ¿no? Otras figuras donde también se puede detonar la causación y el acreditamiento de IVA, ¿no? Como podría ser la cesión de derechos de cobro, algún factoraje, ¿no? U otros supuestos donde también se puede detonar, ¿no? Esta causación y acreditamiento del impuesto al valor agregado, ¿no? Ahora bien, ¿qué repercusiones hay con lo que les estoy diciendo, ¿no? En esta recomendación, por ejemplo, de, oye, pues por lo menos entonces compensemos los principales y la porción del IVA, pues que sí haya flujo de efectivo, ¿no? Entonces, se pueden realizar de diferentes formas. Ya dijimos todo este aspecto formal de, oye, un contrato, nuestra factura y demás, pero operativamente, ¿qué tenemos que ir vigilando? ¿Qué es? Recuerden, los FDIs, ¿no? Los FDIs es las notificaciones que va recibiendo el SAT, y de ahí tiene indicios para ir tratando de detectar operaciones, y evidentemente son soportes, ¿no? Formales que nos permiten una deducción, un acreditamiento, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante, ¿no? Para poder soportar las compensaciones, ¿no? Donde desde el CFDI de ingresos, como lo poníamos en este ejemplo, ¿no? Burdo, ¿no? 100 pesos y 100 pesos, desde ahí estamos diciendo, como no sabemos si vamos a compensar o no, los emitimos con PPD, ¿no? Esta clave de en un futuro voy a ver si lo voy a cobrar o a lo mejor lo voy a compensar, y ello detona la obligación de emitir un recibo de pagos, ¿no? Entonces, desde un inicio, si sabemos que vamos a compensar y se emiten las facturas, en un inicio ya se puede incluir, oye, está cobrada la factura, ¿no? Utilizando el método de pago PUE, y ahí mismo la forma de pago ya podemos incluir dentro de la factura de ingresos la compensación, ¿no? Aun y cuando sea con flujo de efectivo la porción del IVA, recuerden que cuando yo estoy emitiendo CFDI de ingresos, ¿no? El anexo 20 lo que me indica es, pues como solo llenamos un campo de forma de pago, tenemos que utilizar la forma de pago de mayor cuantía, ¿no? Con lo cual se extingue la obligación. Entonces podremos incluir compensación. Esa es como una idea para este soporte, ¿no? La otra, es difícil que se emiten las facturas al mismo tiempo y con la clave de compensación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tenemos la factura de ingresos emitida con un PPD y tenemos que emitir posteriormente este recibo de pagos, ¿no? Entonces, aquí se puede llegar a presentar una dificultad técnica porque, como ya les indicaba, esta versión 2 de 2.0 del complemento de pago, ya tenemos que segregar todos los pagos, ¿no? Que todos estos pagos se suman al nodo de totales. A lo mejor estoy siendo muy técnica, pero este punto sí hay que revisarlo muy bien con nuestras áreas internas de impuestos y de facturación, ¿no? Para poder darle un mejor tratamiento a este tipo y este soporte documental para esta compensación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que sí distinguir es, bajo los nodos de pago que podemos abrir, que ya saben, son temas de la reforma, ¿no? De estas actualizaciones a la versión 2.0, tanto el pago vía compensación como el pago del IVA flujo de efectivo, los cuales tenemos que clasificarlos como actos objeto de IVA. Digo, es una forma, una salida para poder sustentarlo. Y en la parte, estos nodos de pago se suman a los totales, al nodo de totales, y tenemos que identificar que este acto es grabado al 16%, ¿no? Tenemos que validar realmente que se estén dando los efectos deseados en esta emisión de los comprobantes, porque como ya les indicaba yo en un inicio, ¿no? Recuerden que cada pago te identifica que debe tener su proporción, su parte de IVA y su parte de principal, ¿no? Entonces, tratemos de hacerlo de la mejor forma, que se adecue a lo que estamos indicando para que claramente se pueda detectar la compensación principal, ¿no? Del principal se realizó, y la parte del IVA, ¿no? Si se realizó vía flujo de efectivo, para poder considerar que causó, pero también acreditó el impuesto, ¿no? Otro tema que es muy importante, y esto evidentemente, como ya comentó Julia, ¿no? Sustentado en un acuerdo, en un contrato, que tengamos esa evidencia, ¿no? Para soportar que
ha quedado satisfecho el interés del acreedor vía esta compensación. Y los temas operativos que se van presentando, ¿no? Porque ustedes saben, nuestros RPs, ¿no? Que ya están configurados de cierta forma donde, pues yo emito una factura de ingresos, ¿no? Y al momento en que se realiza el cobro, pues ya hay una indicación y el propio sistema te detecta, bueno, tú detecta cuál es la factura cobrada y se detona ya la causación del IVA, ¿no? Y simultáneamente podría darse la causación del acreditamiento. Entonces, tendríamos que identificar que todo esto esté configurado adecuadamente para que no se distorsione la información. Puede ser una labor titánica, dependiendo de cómo estén nuestros sistemas, pero sí contemplarlo y dejarlo adecuadamente configurado para poder realizar así las operaciones, ¿no? Y en cuanto al futuro, ya que estamos hablando y las ideas que se nos ocurren y cómo lo podemos documentar, pues evidentemente Julia nos puedes ayudar también con medios de defensa, ¿no? Sí, de acuerdo, Viviana. Pues esta es la última parte que queremos platicar con ustedes el día de hoy. En esta pregunta de qué hacemos ante este criterio de la Suprema Corte. Em, y muchos nos han preguntado, ¿y qué va a pasar con la defensa? Pasado y futuro. Entonces, por eso lo estamos segregando de esta forma, porque diríamos, bueno, primera gran división, pasado, los últimos 5 ejercicios versus el futuro. Hacia el futuro, a partir de que sea obligatoria, la recomendación amplia es justamente apegarnos a los temas que, conforme a la jurisprudencia y el criterio que se emitió, con las distintas alternativas que podría haber, como explicaba Viviana. Pero hacia el pasado, que es con lo que voy a iniciar, muchos nos preguntan qué va a pasar, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, hay que distinguir particularmente 2019 y 2020, porque esos dos ejercicios, como explicábamos al inicio, son pronunciamientos expresos en el criterio que emitió la Suprema Corte. Desde luego pensamos que sí pueden existir elementos de defensa, incluso en esos años donde ya existe ese pronunciamiento, pero ciertamente el camino se ve tortuoso y sumamente complicado. Ahora bien, en el caso de 2018, 21 y 22, ahí tenemos, digamos, ese espacio para hacer valer primeramente la defensa de la no aplicación retroactiva de esta jurisprudencia, en la medida que podemos demostrar que todos estos hechos ocurrieron con anterioridad a que se resolviera esta contradicción y que posteriormente se publicara. Nos parece que eso puede tener una buena defensa, pero desde luego es importante también tomar en cuenta que en esos años los tribunales tienen amplia libertad para decidir, como explicábamos, pero desde luego va a tener cierto peso que ya hay un criterio del máximo tribunal para todos ellos de hacia dónde caminar. Entonces eso puede tener cierto peso. Sin embargo, desde el punto de vista técnico y de defensa, pensamos que sí hay un camino para esos ejercicios en la medida que no sería obligatoria esa jurisprudencia. Y como platicábamos, pues es muy importante además tener esta parte documental. Si hacemos, digamos, empezamos a conectar todas las piezas de lo que hemos venido platicando con ustedes en distintos webinars ya de hace un par de años, hemos platicado mucho la parte documental que hoy en día se ha vuelto sumamente relevante desde temas de materialidad, desde temas de cumplimiento. Entonces, en ese sentido, esta problemática no está ajena a esa discusión y forma parte de lo mismo. Entonces, esa es la razón por la que pensamos que es muy importante, primero, revisar lo que documentalmente tenemos y segundo, buscar cada vez mejores prácticas para poder justamente tener los mejores elementos de defensa que fortalezcan un camino que de por sí se ve complicado. Eh, Uno de los tribunales que contendió en esta discusión reconocía expresamente esto que decíamos al inicio en las primeras láminas de decir, no debería de dificultarse, por una parte, el dinamismo comercial que implican las transacciones y que ese es un objetivo de la compensación, y por otra parte, obstaculizarse una figura que expresamente existe. Si eso lo combinamos con el hecho de decir, la compensación realmente no se está compensando el impuesto, como explicábamos al inicio, porque se hace una compensación de la transacción y al recibir el traslado, pero la contribución misma se va a integrar en efectivo. Esos elementos pueden sumar a una mejor defensa, pero desde luego, como platicábamos, tiene mucho peso esta desafortunada decisión de la Suprema Corte.
Ahora, es muy claro que quienes presenten una solicitud de devolución a partir de este momento, bueno, desde el 15 de marzo, como ya lo platicábamos, es que sabemos hacia dónde va a ir la respuesta, ¿no? Ahí prácticamente no hay duda, va a ser el criterio de la autoridad en ese sentido. Y entonces, en ese camino, pues, si presentamos una solicitud de devolución presente y futuro, tengamos en cuenta hacia dónde vamos a ir y entonces armemos una estrategia adecuada desde el inicio, porque si no vamos directo al precipicio. Y en caso de facultades de comprobación, como ustedes saben, pues ahí tenemos la posibilidad o no de que la autoridad ejerza sus facultades, revise y en su caso cuestione. Esa parte, digamos, en este momento, por lo reciente de la emisión del criterio, todavía vamos a ir viendo sobre la marcha cómo va a ir evolucionando. Y hacia el futuro nos parece que el tema del defense file va a ser súper importante, ¿no? Porque el pasado, como decíamos, pues ya lo que sucedió así está y lo que tenemos que hacer es analizar para ver qué elementos tenemos de defensa y cómo podemos mejorar nuestra posición. Pero hacia el futuro es donde hay mucho que trabajar y construir para tener justamente nuestras transacciones lo mejor soportadas posible. La mayoría de las empresas o los grupos, cuando hacen el pago, pues lo que hacen es conjugar varias transacciones para hacer un solo movimiento. Entonces, si ustedes van a segregar la compensación de las contraprestaciones que se pactan en una transacción y si van a estar pretendiendo hacer esos flujos de IVA con esta parte operativa que explicaba Viviana, va a ser un reto enorme la identificación y desde el punto de vista legal de defensa eso sería fundamental. Que ustedes pudieran verdaderamente demostrar el IVA que yo recibí como traslado por un servicio que me prestaron, por un bien que me enajenaron, que efectivamente la contraprestación en lo principal se compensó, pero que el IVA sí lo trasladé porque sí hice un flujo de efectivo, poder vincularlo a esa transacción en especial tiene su dificultad documental porque tenemos que darle trazabilidad plena. Entonces, no solamente necesitamos los acuerdos expresos, sino documentación que demuestre como si fuera un estado de cuenta donde pudieran ustedes ir identificando y rastreando cada movimiento. De otra manera, va a ser muy complicado. Y por esa razón estamos vinculándolo con el tema de materialidad, porque en el presente una cosa está vinculada con la otra. Entonces, es muy importante justamente dar vida a qué es lo que estoy haciendo. Voy a continuar compensando el principal, muy recomendable un acuerdo expreso y muy recomendable también expresamente que se reconozca que se va a cubrir el IVA que se tiene que trasladar con un flujo de efectivo, pero también darle esa trazabilidad con la documentación y que se corresponda con la materialidad o sustancia de la operación. Entonces, como verán, hoy todo está muy conectado y forma parte de la mejor defensa en un momento donde se requiere por este criterio que emite la Suprema Corte. Entonces, hasta aquí me quedo con el comentario. Y con esta lámina prácticamente estamos terminando nuestra exposición, a reserva de que quieran hacer alguna reflexión inicial, alguno de mis socios. No, tal vez, digamos, creo que el contenido mismo de la jurisprudencia y de lo que hemos comentado, pues, digamos, da estas conclusiones que hemos compartido con el auditorio. Entonces, si les parece bien, Viviana, Julia, atendemos unas cuantas preguntas que están en el chat, que me parece que pueden ser vinculativas y, por supuesto, si quien nos está escuchando tiene algo adicional, pues conociendo los mecanismos tradicionales para comunicarse con nosotros, encantadísimos de poder abundar en lo que se necesite, ¿no? Una primera pregunta está asociada con la segunda, que al final pues, tiene que ver con estas formas para extinguir las obligaciones, ¿no? Nos preguntan que si esto mismo puede ocurrir con la confusión que se da cuando el deudor y el acreedor son la misma persona, y pone como ejemplo, pues, producto de una fusión. De hecho, con todo el tema de la subcontratación laboral, muchas empresas prestadoras de servicios se fusionaron en la operativa y por lo mismo, pues, si esto podría ser materia de cuestionamiento, al igual que lo que es la compensación, ¿no? No sé quién de ustedes quisiera comentar algo al respecto. De mi parte, es muy buena la pregunta y ha sido una de las preguntas que nos han hecho desde que se emitió la jurisprudencia. Yo diría, yo creo que 3 grandes elementos a considerar. En el sentido estricto de la aplicación de la jurisprudencia, es correcto que figuras distintas de extinción de obligaciones como confusión o novación
no quedan comprendidas en el criterio resuelto de manera obligatoria para todos los tribunales. Y entendiendo por novación, cuando una obligación, digamos, toma un nuevo resurgimiento, por ponerlo en palabras muy sencillas, y las partes así lo pactan para que tenga, digamos, unas nuevas características. Entonces, en esos casos, estamos hablando de figuras distintas de extinción de obligaciones y en el sentido más estricto y de elementos de defensa, habría elementos de defensa para sostener que la aplicación de la jurisprudencia no resolvió respecto de ellos. Ahora, ese es el primer elemento. Ahora, juegan, por supuesto, en este mismo componente de defensa las realidades, porque dependiendo del criterio que tome el tribunal, cualquier tribunal diría, bueno, ciertamente no estoy obligado a ceñirme a rajatabla porque no lo abarca, pero tiene la misma finalidad. Así lo puede pensar un tribunal. Y entonces ahí es donde entra el reto de defensa de poder demostrar que no necesariamente tiene esa misma finalidad y explicar por qué. Y con una adecuada defensa podría ser un buen camino, buen camino para apartarnos de ese criterio. Entonces, con lo que les quiero decir con esto es que, otra vez, ¿no? Este criterio que emite la Suprema Corte, además de desafortunado, pone todas estas transacciones en una dificultad importante, pero me parece que tendríamos buenos elementos para poder caminar y separarnos de la jurisprudencia, pero otra vez, ¿no? En la medida que podamos demostrar unos aspectos importantes de por qué nos apartamos y por qué en el fondo no le aplica la misma identidad de razón. Muchas gracias, Julia. Tal vez, no sé si una siguiente pregunta es si sabemos en qué administración del SAT ya empiezan a pedir este tema de la compensación. Me parece que van a ser todas, pero no sé si alguien como Viviana nos puede decir ya en qué administración empiezan, ¿no? Viviana. Grandes contribuyentes ya lo está aplicando, ¿no? Grandes contribuyentes y experiencia que hemos tenido en norte y sur también locales, ¿no? Entonces, yo como, y bien indicas, Jaime, creo que va a ser la línea, ¿no? Que van a estar siguiendo las administraciones en general. Correcto. Sí, y compartir con ustedes que, o sea, en el presente, es que es una discusión que ha tenido como muchos matices, porque en el presente está prácticamente en la mayoría, ¿no? Lo mismo está en grandes contribuyentes que en las desconcentradas de Ciudad de México, pero también está en Veracruz, pero también está en el Estado de México, sí, pero también está en Guanajuato, está en el norte, en Monterrey. O sea, realmente esta discusión en este momento es amplia y nos queda claro, digamos, como reflexión final, lo hemos platicado nosotros en la firma, que pues claramente es un objetivo que tiene la autoridad para fortalecer el flujo de efectivo de IVA por la necesidad de recaudación. Entonces, se ve que impera ese camino, pero en el pasado también, como ha sido una discusión constante, pues en distintas administraciones se ha visto esto, ¿no? Les podemos compartir que hace muchos años a nosotros nos tocó ver casos concretos donde la propia autoridad fiscal reconocía que en efecto era efectivamente pagado el IVA trasladado con compensación. Y ahora, algunos años después, estamos en lo opuesto. Entonces, sí definitivamente es una discusión ampliamente extendida. Una siguiente pregunta es si esto podría tener un alcance internacional, porque la pregunta que viene tiene que ver con el gremio del turismo, que eso, o sea, afecta a agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios de tiempo compartido, entre otros, en donde me imagino que la compensación pues alcanza, digamos, a personas que están fuera del país, en donde si el IVA está involucrado, ya sea por ser un IVA por la importación de servicios, por ejemplo, o si es por la exportación de bienes o de servicios, tiene las mismas consecuencias, ¿no? De hecho, me voy a permitir vincular otra pregunta porque dice, oye, si tengo una operación con la tasa 0% de IVA, pues claramente creo que el tema es el IVA al 0%, si bien técnicamente se acredita, como no hay cantidad, pues no tiene impacto, ¿no? Pero si el que lo causa es al 0% y lo que quiere acreditar es un IVA al 16%, es donde tenemos el grave problema. Entonces, creo que esa parte puede ser muy importante a tener cuidado, ¿no? Veo una pregunta más que si podemos acudir a mecanismos como de la confusión u otros similares para poder salir del problema. Creo que Viviana, tú nos explicabas un poco qué podemos hacer. La confusión por sí misma creo que es muy limitada, ¿no? Porque creo que no alcanza más que al hecho en donde la propia persona es deudor y acreedor a la vez, y eso naturalmente se da cuando se fusionan dos empresas, ¿no?
De otra manera no se causaría un IVA porque no hay un traslado a un tercero. Lo que sí, Viviana, no sé si nos quieres platicar un poco, porque una pregunta tiene que ver con el netting, que es un concepto muy común en las empresas multinacionales, en donde una sola empresa agrupa todo lo que, ¿no? Otras tienen por cobrar y otras por pagar, y no es una compensación natural, pero sí se puede llegar a dar. No sé si nos quieres platicar un poco tu punto de vista. Sí, el netting o las tesorerías, ¿no? Centralizadas y demás, tendríamos que ir valorando porque esta jurisprudencia, este criterio sí nos podría alcanzar, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, oye, es el neteo solo de financiamientos, ¿no? Entonces, identificar si solamente afecta ese tipo de cuestiones que no tienen, digamos, un IVA implícito, o es la porción de los intereses, o son las contraprestaciones por a lo mejor venta de producto intercompañía, sí nos podría llegar a alcanzar, si se puede identificar, ¿no? Lo que yo decía, lo que hemos estado indicando, deudor y acreedor, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena revisar eso porque estaríamos en el alcance, porque con el netting se compensan adeudos, ¿no? Y contestando la pregunta de Sergio González, me parece que dos cosas a considerar. Por una parte, me parece que lo que impere en el sector nos puede servir de sustento para documentar a partir de la realidad y no viceversa, ¿no? Sobre todo cuando pueda tener un componente de regulación internacional. Y por otra parte, me parece también que justamente la amplitud de la jurisprudencia es de manera general y no se mete a sectores específicos. Entonces, me parece que en una defensa podría ser muy interesante, en la medida que se pueda probar la dificultad de un sector específico, poder establecer algunas estrategias de defensa para poder llevar discusiones adicionales a las que son el punto de partida de la jurisprudencia. Nos preguntan también si podemos compartir la jurisprudencia, nos pregunta Elvia Rubio. Yo les diría dos cosas. La sesión de la jurisprudencia de la Suprema Corte, que es del 15 de marzo, esa jurisprudencia todavía no se publica y por esa razón nosotros lo que tenemos es el proyecto de cómo se va a emitir, pero no la hemos, digamos, difundido en nuestras redes oficiales porque no es todavía oficial, se va a publicar y entonces así lo hemos hecho. Pero lo que sí hemos difundido ya es, digamos, las tesis que hablábamos en la lámina respectiva, ¿no? La primera que detonó toda la discusión en agosto del 2022 y luego la tesis aislada que salió en diciembre, la pueden consultar sin ningún problema en nuestra página de internet donde tenemos la publicación que en su momento compartimos con nuestros clientes en redes sociales y además, si lo requieren, nos pueden escribir y con mucho gusto la compartimos de manera individual. Una vez que se publique la jurisprudencia, digamos, en los canales oficiales de la Suprema Corte, entonces la publicaremos también a través de nuestro boletín, en el que recuerden que con todo gusto se pueden inscribir para recibir nuestros comunicados e invitaciones a webinars. Y atendiendo también a otra pregunta que nos hacen, ¿no? Donde, oye, no solo afecta esta jurisprudencia, ¿no? A los efectos que se tienen por cualquier controversia, como indican, ¿no? Entre el SAT y el contribuyente en procesos de devoluciones, ¿no? También en la presentación de declaraciones, efectivamente, tenemos esa afectación en la forma en que debemos de reflejar el IVA acreditable o no. Si no procede, no deberíamos incluirlo, ¿no? Ya que esté en vigor este criterio, IVA como acreditable, como poníamos en nuestros ejemplos, solo se causa, ¿no? Y no podemos acreditar. Nos daría, en este caso, impuesto al valor agregado a pagar si es que nuestro acreditable no es suficiente, ¿no? Entonces, tiene todas esas aristas y estas repercusiones, ¿no? Y es correcto tu apreciación, Marlene. Tal vez con eso que dices, Viviana, como conclusión, efectivamente el impacto de esta jurisprudencia alcanza a todas las empresas que por un mecanismo de compensación puedan tener el derecho al acreditamiento de una cantidad por concepto de impuesto al valor agregado. No importa si en su declaración mensual al final hay una cantidad por pagar porque excede el IVA causado, si les queda un saldo a favor y lo quieren acreditar hacia adelante o si quieren ir a pedir la devolución. O sea, esto modifica radicalmente, ¿no? el derecho que tiene una empresa al acreditamiento del impuesto. Entonces, creo que las preguntas que continúan en el chat tienen este ángulo y por supuesto creo que si me lo permiten mis socias,
Encantados de poder atender algunas otras que se presenten, con los correos electrónicos que por ahí pueden estar apreciando, o quien ya tenga relación con alguna de ellas o con un servidor o con algún otro socio, encantadísimos de poder platicar. Los vamos a mantener muy al tanto de cuando se dé la publicación oficial, como lo decía Julia, y por supuesto de cualquier otra novedad que gira alrededor de este tema, porque como lo decíamos al principio, lo apreciamos extremadamente desafortunado y fuera de un contexto técnico que atiende a la normalidad de cómo se realizan las operaciones o negocios entre muchas empresas, ¿no? Y sin más por el momento, pues les agradezco a Viviana, a Julia, su exposición, a ustedes que tuvieron la gentileza de acompañarnos, y como siempre, pues estamos a sus órdenes para continuar platicando de este y de cualquier otro tema que puedan tener hacia adelante. Un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego y buenos días.